Como todos los martes, el honor de recibir al compañero y amigo Walter Brown, hincha de Boca, que estará contando, me imagino, los porotos para pasado mañana. Walter, ¿cómo te va? Muy bien, Diego, por ahora contando los testeos positivos y negativos, que es el punto más extraño que tiene esta situación del regreso del fútbol, por lo menos para los argentinos que ni siquiera han visto rodar la pelota en un partido amistoso todavía, ¿no? Pero bueno, hay cosas más importantes y más delicadas que tratar, como es el tema de la economía y sobre todo como es el tema de la pandemia, Diego. Igual, Walter querido, y Carlos que nos estás mirando del otro lado también ahí en el control, si Boca se queda sin jugadores, ¿qué tenemos para decir nosotros con mi telón de fondo, ¿no? Los hinchas de ferro. Pero el que tiene mucho para decir, y por eso lo convocamos, es el querido amigo, el doctor Pablo Escapelato, hombre de la Sociedad Argentina de Infectología, un hombre también del rugby, ¿eh? Nunca hemos hablado de eso, Pablo, te hemos visto jugarlo con mucho entusiasmo, pero quédate tranquilo que esas intimidades no las vamos a ventilar aquí. ¿Cómo andás, Pablo, Mejor, querido? mejor así. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por Bien, la bien, un invitación. gustazo. No, gracias a vos por el esfuerzo, porque sabemos que el tiempo que vos le estás a tu familia, a tu descanso, vale un montonazo. Pero bueno, también sabíamos, como dijimos en la introducción, Pablo, que es rol indelegable de los trabajadores de prensa ser responsables con los mensajes que enviamos a la comunidad, y por eso te vamos a pedir que nos acompañes en esto de decirle a la ciudadanía, a la gente, esa palabra tan rara, ¿no? La gente. Bueno, ¿qué conducta tenemos que seguir respecto a la pandemia? ¿Qué conducta tenemos que mantener frente a este virus que claramente no tiene todavía un arma eficaz de combate para su eliminación total? Contanos, Pablo. Sí, la verdad es que es complejo y sencillo a la vez contestar esto, ¿no? Digo, es sencillo porque venimos batallando con el mismo mensaje desde hace un tiempo largo, ¿no? Ya desde marzo prácticamente que estamos batallando con el mismo mensaje, con las mismas ideas. Así que yo no voy a hacer más que, o no podemos hacer más que remixar esas mismas ideas que siguen siendo las mismas medidas eficaces, ¿no? El distanciamiento social, la higiene de manos, la utilización del tapabocas, el tratar de quedarnos en casa, el tratar de quedarnos y no andar desparramando la enfermedad que muy probablemente estemos incubando por allí. La verdad que estas son cosas que son un poquito remanidas y en este punto es donde empieza la complejidad, ¿no? Porque es sencillo, como dije, hay una parte sencilla y otra compleja. Es muy sencillo el mensaje porque es decir nuevamente lo mismo. Ahora, es muy complejo apelar al cumplimiento de estas cosas cuando estamos todos muy cansados, cuando estamos todos exhaustos. Eh, Ahora bien, del mismo modo en el que es difícil apelar a esto, es absolutamente necesario apelar a esto. Porque indiscutiblemente son las medidas que resultan eficaces para combatir la diseminación del coronavirus. Eh, es un punto también tratar de pararse en cómo se mide el éxito en esto. Porque uno también escucha un montón de mensajes donde se batalla con la idea, bueno, mira, hicimos todo esto y el virus se desparramó, hicimos todo esto, sí, es que, digamos, no podemos ir contra la biología, pero tenemos que tratar de surfear la biología en el sentido en el que nos es útil, en el sentido en el que es beneficioso para todos. Y el sentido beneficioso para todos es tratar de evitar de todas las maneras posibles que la enfermedad colme, sature o sobrepase la capacidad de los sistemas de salud de llevar a cabo respuestas adecuadas a la necesidad de la gente. Walter, Sí, doctor, recuerdo que cuando empezamos con la etapa del confinamiento, un funcionario bonaerense señaló en su momento que, bueno, él compraba la idea de una cuarentena extendida hasta por lo menos mediados de este mes, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos y en esta etapa que termina el 20 de septiembre ya la habremos superado esa línea. ¿Se puede hacer alguna proyección respecto de cómo estamos y los tiempos que faltan para la vacunación,
sobre cuánto tiempo la Argentina debería continuar con este proceso de distanciamiento, de confinamiento, este tipo de política que se está llevando a cabo? Yo voy a tratar de contestar por partes lo que me acabas de preguntar. Por un lado, tratar de recordar en qué situación estábamos cuando este funcionario dijo lo que dijo. La verdad es que efectivamente estábamos en una situación de cuarentena, pero no estábamos en el momento de movimientos internos que estamos ahora. La verdad es que en rigor de verdad, hoy gran parte de los negocios están abiertos, con protocolos, no era la situación de aquel momento. Por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires estamos saliendo, estamos pudiendo caminar, estamos pudiendo llevar a cabo algún tipo de prácticas deportivas o de esparcimiento, no era la situación de aquel momento tampoco. Así que me parece que esto también hay que decirlo porque continuar diciendo que estamos teniendo la cuarentena más larga bueno, sí, estamos con medidas de distanciamiento, estamos con medidas de precaución, pero de ningún modo estamos viviendo las restricciones que estábamos viviendo hace 2 meses y pico, 3 meses. Lo cual no quiere decir que podemos hacer absolutamente cualquier cosa. Pero de ningún modo es la situación que teníamos en aquel momento, me parece. Eh, la segunda parte de la pregunta es qué es lo que uno puede decir. Y la verdad es que me parece que uno tiene que hacerse de la experiencia que nos va mostrando esto a lo largo de la corta historia que tiene, la corta y patética historia que tiene esta enfermedad. Y la verdad es que lo que nos está mostrando es que cuando creímos nosotros, hablo de nosotros personas, no hablo de nosotros argentinos, ni nada por el estilo, cuando en el mundo creyeron que tenían la pelota bajo el pie, el problema se suscitaba nuevamente, teníamos un Israel que parecía libre de la enfermedad y ahora está encerrándose, digamos, usé este ejemplo como el primero que se me ocurrió, pero podemos, digamos, ejemplos como esto tenemos a montones. Me parece que si algo nos debe enseñar esto es a ser muy prudentes y a ser muy prudentes en los vaticinios. Yo sinceramente no me animo a hacer ningún vaticinio, pero de ningún modo. Indiscutiblemente no soy el más capaz, pero bueno, alguna capacitación tengo en el tema y digamos, no me animo de ningún modo a dar tiempos, ni formas, ni ideas demasiado ciertas y demasiado acotadas en tiempo. Me parece que tenemos que tratar de ser todos muy prudentes, lo cual es muy difícil también digamos, de mantener un mensaje en ese sentido, porque todos estamos esperando esa respuesta casi milagrosa, que nos diga cuándo se me acaba esta cosa que estoy padeciendo. Entonces, la verdad es que todo esto también le da complejidad al problema. Por último, respecto a precisiones en el orden de vacunas, también creo que tenemos que estar llamados a la prudencia. Eh, Nosotros estamos esperanzados, indiscutiblemente estamos esperanzados. Tenemos vacunas que han atravesado las primeras 2 fases de investigación y esto quiere decir, son vacunas que nos mostraron que producen anticuerpos, son vacunas que nos mostraron en pequeñas poblaciones que son relativamente seguras o que son seguras. Bueno, ahora esto hay que ver qué es lo que pasa en la cancha. Yo no puedo decir que mi equipo está capacitado para jugar la Libertadores si no está jugando la Libertadores. Yo puedo tener un equipo que armé, que me parece que es el mejor equipo que puedo concebir, que puedo armar, puedo sentirlo capacitado, pero la verdad es que yo no puedo saber si está capacitado para jugar la Libertadores hasta que se empieza a foguear con otros equipos. Salvando las enormes distancias, creo que la realidad es esta. Para poder decir que una vacuna sirve, tiene que pasar etapas. Y estas etapas me obligan a esperar los tiempos necesarios para ver si sirve durante la investigación. Es decir, yo vacuno a un grupo de personas durante un par de meses. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para ver si se enferman? Y mínimamente se esperan entre 3 y 6 meses.
Entonces, tengo que darle tiempo a que ese grupo de población, entre los 3 o 6 meses ulteriores, desarrolle más o desarrolle menos infección, y de acuerdo a eso yo pueda ver si la vacuna es eficaz o no es eficaz. Los tiempos no pueden ser de otro modo, de ninguna manera en la que puedan ser serias las respuestas. Entonces, sinceramente, yo creo que no podemos, si todo está bien, no podemos estar hablando seriamente de posibilidades de vacunas, sino hasta bastante avanzado el año próximo. Claro, primero agradecerte por la cantidad de no sé que decís en tus respuestas, porque eso habla un poco de la situación desde el punto de vista científico que atraviesa, pero no solamente en tu caso, ni en Argentina, sino en el mundo todo. Eh, es cierto que por razones largas de discutir se ha puesto a los infectólogos con la mejor o la peor intención, como bueno, dueños de los destinos de un país, ¿no? Y bueno, es un lugar que ustedes, digamos, se lo pusieron, algunos con la esperanza de que lo solucionen todo y otros con la esperanza de echarles a ustedes la culpa de todo, como es el día a día cotidiano, porque me imagino que esta pregunta que te hace Walter o que te hago yo, son preguntas que vos debés recibir, no sé, si tuviéramos que dar un peso por cada vez que alguien te pregunta eso, bueno, ya Me los hago asados millonario. que harías ahí. Sí. Eso me iba a decir. Claro. No, sí, ciertamente, son preguntas de todos los días. Y son preguntas que la verdad es que a veces yo siento que yo escucho cómo se responde con tanta certeza a estas cosas en los medios o por colegas, que yo sinceramente desearía tener tanta fe, desearía tener tanta fe porque parecen respuestas dadas más desde el lugar del deseo que desde el lugar de la razonabilidad. Em, Me parece que digamos, la experiencia de lo que estamos viendo con esta enfermedad en estos tiempos, que si uno lo piensa desde la biología o como médico, no son ajenas a lo que venimos viendo desde siempre. Lo que pasa que, claro, son todas juntas, todas a la vez, todas de golpe, y las demandas son muy importantes, pero todas estas idas y vueltas que vemos de la ciencia, las hemos visto quienes ya tenemos unos cuantos años en el desarrollo de un montón de enfermedades que hemos visto. Yo, sinceramente, yo llegué a la medicina y a la infectología de la mano del HIV. Yo empecé a estudiar la facultad de medicina cuando se hablaba de la peste rosa. En mi segundo año de medicina hablaban de la peste rosa, y de ahí yo fui viendo cómo se iba armando el andamiaje del conocimiento del HIV, desde momentos en los cuales era indefectible la muerte hasta la situación actual en la cual la enfermedad es perfectamente controlada y la gente puede tener una vida absolutamente o prácticamente absolutamente normal. Todo eso me permitió ver un montón de idas y vueltas en el conocimiento. Ese montón de idas y vueltas también lo vamos viendo en esta enfermedad, con la diferencia de que un montón de gente se contagia rápidamente y entonces las demandas son mucho más masivas. Pero no es ajeno a la forma en la que se construye la ciencia, ir conociéndola despacito y, digamos, peldaño sobre peldaño. La paciencia no es lo nuestro, claramente, como No, argentinos, y mucho menos en este contexto. Walter. pero es que es razonable, Diego, yo Sí. no dejo de entender, digamos, me parece que uno puede hacer cualquier cosa menos comprender, menos dejar de comprenderlo. Yo entiendo eso, porque uno está angustiado y uno desde la angustia demanda respuestas. Ahora bien, hay que ver cómo damos esas respuestas, con qué seriedad y qué expectativas generamos cuando la generación de expectativas muy probablemente sea hoy generación de expectativas y a corto plazo generación de frustraciones. Entonces me parece que hay que ser muy prudentes en esto. Pensando en esas expectativas y en esas frustraciones, ¿no? Y con la falta de conocimiento que tenemos todos sobre a qué tipo de mal nos estamos enfrentando, le pregunto desde su experiencia como especialista si este tipo de virus que azota ahora al mundo se lo puede asociar más con una gripe, es decir, estoy pensando en si el día de mañana
deberán hacerse diferentes cepas de vacunación una vez que se encuentre la forma de contener su avance sobre el cuerpo, ¿no? La verdad es que esto, volvemos a las especulaciones, así que me parece, quiero dejarlo bien en claro esto, para dejar en claro que estoy agarrando la guitarra un poquito para responder esto. Una guitarra con alguna base racional, ¿no? No es que estoy guitarreando e improvisando todo, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que aprender, si aparecen vacunas, qué tanta inmunidad dejan y por cuánto tiempo dejan inmunidad las vacunas, para empezar a poder responder de modo serio esto que estás preguntando. No solo el hecho de una o más cepas, no solo el hecho de las potenciales mutaciones, sino, a ver, la vacuna de hoy es como la vacunación de hepatitis que me dura por toda la vida, o es una vacunación que requiere refuerzos cada tanto tiempo. La verdad es que son respuestas, son preguntas a las cuales hoy no tenemos ni las respuestas más elementales. Desde mi especulación, pero insisto, es especulación, yo creo que es probable que estemos frente a un virus que vaya a requerir revacunaciones periódicas, porque puedan aparecer, digamos, declinaciones de los títulos de defensas, y esto haga que debamos revacunarnos y reexponernos al virus vaccinal, al virus de la vacuna, periódicamente de esta forma. Pero la verdad es que es absolutamente especulativo de mi parte, lo quiero dejar bien en claro. No sé si lo Sí, respondí. Pablo, No, no sé si sí, respondí la pero pregunta. Walter, La- a ver, contanos, Sí, pero me sí, por parece que sí. supuesto, por supuesto. A ver, es parte de todas las dudas que tenemos y que todavía no tiene una respuesta certera, ¿no? Pero bueno, apelando a tu conocimiento sobre los movimientos de este tipo de infecciones, uno puede tratar de hacerse una idea, al menos de que no va a venir una solución en un instante y para siempre, ¿no? Que esto es así. A ver, yo creo que tenemos que pensar, eh, a ver, pese a que tenemos vacuna y una vacuna eficaz, gripe sigue siendo una enfermedad que nos sigue afectando. Y gripe Claro. sigue siendo una enfermedad que sigue matando gente. Entonces, hay problemas que se instalan y que, a diferencia de lo que ocurre con lo que ocurrió con viruela, que fue una enfermedad erradicable, muy probablemente no sean enfermedades que sean erradicables. Son enfermedades que sean controlables, enfermedades en las cuales los riesgos sean minimizables. Pero me parece que por otro lado hay otra parte que también nos está dejando esto como enseñanza, que es que todas estas medidas son eficaces, son un embole, y perdón por mi No, francés no, depurado, ¿no? Son un embole, son tediosas, pero son útiles, son útiles. Miremos cómo no solo han disminuido, digamos, la cuarentena ha permitido el control de esta enfermedad. Tampoco tenemos prácticamente casos de gripe. Tampoco, digamos, han disminuido groseramente las otras virosis respiratorias. Entonces me parece que de algún modo, muy probablemente, varias de estas conductas hayan llegado también para quedarse de algún modo como las tenemos o modificada, pero yo creo que nuestros hábitos no van a ser los mismos al fin de la pandemia. tal cual, ni que hablar, Pablo. Me parece que en eso estamos, y te escuché hablar de gripe también, y estas cosas que, cuánta agua corrió bajo el puente cuando se dijo que toda gripe era COVID hasta que se demostrara lo contrario, ¿no? Y finalmente ahora hubo estudios que se publicaron, corregime vos, Pablo, que como siempre digo, sos el que estudiaste acá, hay estudios que van en ese sentido, ¿no? Quiero decir, el doble trabajo de ustedes, los infectólogos, de combatir el virus y también combatir ciertas cosas que se dicen y que ustedes escuchan, y de la misma manera que Walter y yo nos podemos horrorizar cuando escuchamos a algunos colegas, me imagino a ustedes que están allí en la primera línea cuando escuchan ciertas cosas también. Sí, me voy a correr un poquito de la infectología, pero a veces me digo, si yo me doy, digamos, si yo escucho estas cosas que dicen y me doy cuenta que son errores,
las cosas que me debo estar comiendo, que dicen en la tele, que dicen en la radio y que no tengo capacidad para analizarlas, ¿no? Bueno, pero eso es una reflexión absolutamente personal, pero ya que tenemos este ámbito, la estoy compartiendo con ustedes. Gracias, Pablo, querido. Hermoso, hermoso. Y como siempre decimos, todos estamos esperando en realidad un asado para hablar de estas cosas de la manera que la Totalmente. tenemos que hablar. Todos estamos en lo ¿Eh? mismo, efectivamente. No hay otro Absolutamente. ámbito. No hay otro ámbito. Gracias, Bueno, Pablo. Walter, no te vayas, gracias a que después ustedes, charlamos un ¿eh? ratito más. Gracias por la Por invitación. Muchas favor, ustedes gracias. tampoco se Un vayan, abrazo. hacemos un corte, enseguida volvemos.